Salmo 119, una odisea al corazón de Dios. Principios de justicia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Versículo 160. David empezó esta estrofa presentando la identidad de su abogado y declarando su carácter delante de Dios. Ahora lo concluye resumiendo el principio sobre el cual se establecen todos los juicios y todas las decisiones. Esto lo hace señalando, tal como lo hizo en el versículo 152, hacia la verdad de la palabra. Permítame sugerir dos pensamientos para describir la poderosa declaración que David hace en este versículo. Lo que es verdad es totalmente verdad. David dice, la suma de tu palabra es verdad. Esta es otra de esas expresiones hebreas que en la Biblia se traducen de diversas maneras y que resultan intencionalmente ambiguas. Podríamos decir en primer lugar que la Biblia es verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, la suma de todo. Obviamente esto sería cierto. Otra forma de decir desde Génesis hasta Apocalipsis es desde el principio hasta el fin, implicando la eternidad. Esto se concreta cuando dice y eterno y todo juicio de tu justicia. Esta declaración entonces nos dice que toda la palabra desde su principio hasta ahora es totalmente verdad. Este segundo significado corresponde a ciertos pasajes que hallamos en la Biblia. Encontramos dos ejemplos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hay otros ejemplos. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Proverbios 8:23. Esta expresión surge en el contexto del discurso de la sabiduría, la cual personifica tanto al verbo viviente como a la palabra escrita. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Isaías 40:21. Isaías utiliza la frase desde el principio de la misma manera en Isaías 41:4, 46:10 y 48:16. El punto es que la palabra de Dios ha sido totalmente verdad desde un principio y toda ella es verdad. Si bien la revelación divina al hombre sucedió en forma progresiva, la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Versículo 89. Dios nunca ha modificado su verdad, nunca la ha alterado, nunca la ha añadido ni le ha restado. La suma de su palabra es verdad. Dicho de otra manera, lo que es verdad es totalmente verdad. No hay sombra de verdad, no hay verdades a medias. Una media verdad es una mentira entera. La verdad no se calcula en una escala relativa, o algo es verdad o no lo es. La razón, la suma de la palabra de Dios es verdad. Si algo concuerda con la palabra de Dios, entonces es verdad. Si no concuerda con la palabra de Dios, entonces no es verdad. Esta es la base de su posición delante de Dios y es la única manera en la que se puede entender este mundo de locura. Evaluar todo conforme a lo que dice el libro. Lo que realmente es verdad, siempre es verdad. Las dos partes que componen el Salmo 119, versículo 160, nos muestran otro ejemplo del paralelismo de la poesía hebrea. Están diseñados para comunicar una misma idea con diferentes palabras. La verdad de Dios siempre es verdad, no importa cómo se presenten las situaciones, pero hay una ligera variación de significado que nos da un matiz diferente en cada frase. En este caso, David afirma, y eterno es todo juicio de tu justicia.
La palabra de Dios nunca pasa de moda, nunca deja de ser relevante, nunca es insensible a las culturas. Lo que ha sido verdad desde el principio será verdad para siempre. Esto elimina la tendencia moderna de modificar la ética personal según las situaciones que se enfrenten. Elimina la posibilidad de torcer las normas de Dios o de ajustarlas según la época. Si algo es verdad una vez, será verdad por siempre. ¿Alguna vez ha intentado justificar su propio pecado al querer hacer excepciones a la palabra de Dios? ¿Cree usted que su caso es tan especial que amerita trato diferente? Recuerde, lo que es verdad es totalmente verdad y será verdad por siempre. Volviendo a su crisis actual, ¿está usted dispuesto a enfrentarla por sí solo? ¿No se ha percatado de que hay ciertos problemas que sencillamente son demasiado grandes para que nosotros los enfrentemos solos? Es hora que consulte con un buen abogado. Hay uno disponible y sus honorarios son justos, son pagados por la gracia de Dios. Pero espere un momento. Asegúrese que su situación legal sea la correcta respecto a la palabra de Dios. Asegúrese que su compromiso con la palabra de Dios sea indudable, porque hay una diferencia crítica entre los estatutos divinos y la ley humana. Los estatutos divinos nunca cambian, nunca se enmiendan. Su abogado no buscará una treta legal para librarlo, sino que será absolutamente justo, siguiendo los preceptos de Dios al pie de la letra. Su verdad permanecerá por la eternidad.